Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de las noticias más jugosas y los detalles que nadie más se atreve a contar. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar un escándalo que ha dejado a muchos con la boca abierta, una situación que involucra a uno de nuestros galanes favoritos, el indiscutible Can Yaman. Si han leído bien el título y créanme, la situación es tan impactante como suena. Se trata de una dura advertencia que Can le ha lanzado a su expareja, la talentosa Demet Özdemir, y les aseguro que lo que van a escuchar los va a dejar totalmente sorprendidos. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un verdadero torbellino de pasiones, un cuento de hadas moderno que acaparó todos los titulares. Una de esas parejas que parecían sacadas de una telenovela, y seamos honestos, en gran parte lo eran, dada su inmensa fama y el glamuroso mundo del espectáculo en el que se mueven. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenzikus fue simplemente innegable, traspasando la pantalla y conquistando a millones de fans alrededor del globo. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en el vertiginoso universo de las celebridades, las cosas en la vida real a menudo toman caminos muy diferentes a los de la ficción. Tras un apasionado romance que nos tuvo a todos pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada viaje, de cada aparición pública, la pareja anunció su separación. Y desde entonces, aunque han pasado ya varios años, el interés por sus vidas sentimentales y, por supuesto, por su relación pasada, no ha disminuido en lo más mínimo. La sombra de su romance sigue planeando, alimentando la curiosidad de sus seguidores. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué ha sucedido para que Can Yaman, conocido por su temperamento a veces explosivo y su estilo siempre directo, lance una advertencia tan contundente a Demet Özdemir? Bueno, los rumores y las filtraciones que han llegado a nuestros oídos apuntan a que todo podría tener que ver con el presente y el futuro de cada uno. Mientras Can ha estado enfocado en su carrera internacional, apostando fuerte por consolidar su marca personal y probando suerte en producciones fuera de Turquía, buscando dejar huella en la industria cinematográfica global, Demet también ha seguido su propio camino. Ha estado construyendo su propia carrera, alcanzando nuevos éxitos, y por supuesto, rehaciendo su vida sentimental. Y es precisamente en este último punto, en el ámbito de sus relaciones y cómo se manejan, donde parece que surge la tensión. Según las informaciones que han llegado a nuestros oídos, Can Yaman se habría enterado de ciertos comentarios o acciones por parte de Demet Özdemir que no le habrían gustado nada, y que podrían estar intrínsecamente relacionados con la forma en que ella habla o se refiere a su pasado juntos. No se trata, al menos según las fuentes, de celos en el sentido más tradicional del término, sino más bien de una cuestión de respeto mutuo y de cómo se gestiona la imagen pública de cada uno. Can Yaman es una figura pública de renombre internacional, con una imagen cuidadosamente construida y pulida a lo largo de los años. Parece que no está dispuesto a que nadie, ni siquiera una expareja con la que compartió momentos tan intensos y públicos, empañe esa imagen o utilice su nombre para generar controversia o, peor aún, para obtener beneficios mediáticos. La advertencia en sí, según lo que se ha podido recopilar de diversas fuentes cercanas al entorno de ambos, habría sido clara y directa, como es habitual en el carácter de Can. No se trata en absoluto de un ultimátum público lanzado a los cuatro vientos, sino más bien de una comunicación privada, aunque, como suele ocurrir cuando dos estrellas de esta magnitud están involucradas, ha trascendido hasta nosotros. Se habla de un mensaje posiblemente enviado a través de un intermediario de confianza o incluso a través de un contacto directo si la relación aún lo permitiera, donde Can le habría dejado muy claro a Demet que debe tener sumo cuidado con lo que dice y, sobre todo, con la forma en que lo dice. La idea fundamental detrás de esta advertencia es evitar comentarios que puedan ser malinterpretados, que alimenten especulaciones innecesarias o que reabran viejas heridas sobre su relación pasada. Imaginemos por un momento la situación desde la perspectiva de Can. Él se encuentra en un momento crucial de su carrera, apostando fuerte por un futuro prometedor en la exigente industria cinematográfica internacional. Para lograrlo necesita mantener una imagen profesional, sólida y libre de controversias. Si Demet, ya sea intencionalmente o por simple descuido, estuviera haciendo comentarios que reabren viejas heridas, que alimentan el morbo de la prensa sensacionalista o que ponen en duda la versión de los hechos de Can sobre su relación o su ruptura, esto podría ser extremadamente perjudicial para él y para los proyectos que tiene en marcha. Por lo tanto, esta advertencia no debería interpretarse como un ataque personal, sino más bien como una medida de protección de su propia imagen, de su reputación y, en última instancia, de su carrera profesional.
Es fundamental recordar que en el competitivo mundo del espectáculo, la imagen lo es prácticamente todo. Cada declaración, cada gesto, cada interacción, por mínima que sea, puede ser analizada hasta el último detalle por los medios de comunicación y por un público ávido de información. Y cuando hablamos de exparejas, especialmente de aquellas que han sido tan mediáticas, la línea que separa la nostalgia, la honestidad y la especulación es increíblemente delgada. Can Yaman, con su personalidad fuerte y su amplia experiencia en el ojo público, sabe esto perfectamente. Por eso su advertencia, aunque pueda sonar dura a primera vista, tiene una lógica muy clara y defendible detrás. Ahora bien, ¿tipo de comentarios podrían haber molestado tanto a Can? Pues bien, especulando un poco basándonos en la dinámica habitual de este tipo de situaciones, podrían ser cosas como que Demet hable en público o en entrevistas sobre cómo era Can en privado, sobre detalles íntimos de su relación que solo ellos dos conocían, o incluso sobre cómo fue el proceso de su ruptura. A veces incluso comentarios que pueden parecer inofensivos o anecdóticos para quien los dice, pueden ser interpretados de mil maneras diferentes por otros y generar una auténtica ola de titulares negativos y comentarios destructivos. Quizás Demet, en alguna entrevista reciente, en alguna conversación privada que se ha filtrado a la prensa, o incluso en sus redes sociales, haya hecho alguna referencia que Can considera inapropiada, que distorsiona la realidad de lo que él vivió o que simplemente le resulta incómoda y perjudicial para su imagen. Lo verdaderamente sorprendente de esta advertencia es la firmeza con la que Can Yaman parece haber actuado. No es una persona que suela guardarse las cosas, que evite expresar su opinión o que se abstenga de defender su posición. Sin embargo, en este caso particular, parece haber tomado una decisión consciente y meditada de intervenir activamente para poner un límite claro. Esto nos indica, sin lugar a dudas, que la situación debió ser lo suficientemente seria y preocupante para él como para motivarlo a tomar una acción tan drástica. No es algo que Can Yaman haga a la ligera, ni por capricho. Por supuesto, es importante también intentar ponernos en el lugar de Demet Özdemir. Ella también ha seguido su propio camino, ha tenido sus propias experiencias personales y profesionales, y lo más probable es que tenga su propia perspectiva sobre lo que fue su relación con Can y cómo terminó. Podría ser que ella sienta que tiene todo el derecho del mundo a hablar sobre su pasado, a compartir sus experiencias, incluso si éstas incluyen a Can. O quizás considera que los comentarios que ha hecho, si es que ha hecho alguno, no son tan graves o perjudiciales como Can los percibe. Es muy difícil saberlo a ciencia cierta sin tener todas las cartas sobre la mesa, sin conocer los detalles exactos de la comunicación o de los comentarios en cuestión. Sin embargo, la advertencia de Can sugiere fuertemente que, desde su punto de vista, lo que Demet ha estado haciendo o diciendo está cruzando una línea roja, una frontera que él considera importante proteger. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y emocionante de todo este asunto. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará Demet Özdemir a esta dura advertencia de su expareja? ¿Ignorará las palabras de Can, responderá públicamente para defender su postura, o quizás entenderá su posición y tomará las medidas necesarias para calmar las aguas y evitar un mayor conflicto? La verdad es que el mundo del espectáculo es un escenario impredecible, y cualquier cosa podría suceder. Podríamos presenciar un silencio prolongado por parte de ambos, o podríamos ver una respuesta pública de Demet que reavive el debate y genere aún más titulares. Lo que sí es seguro es que este asunto ha puesto una vez más a Can Yaman y Demet Özdemir en el centro de la atención mediática, y todos estaremos observando atentamente cada uno de sus movimientos. Esta situación nos deja reflexionando sobre la complejidad inherente a las relaciones entre celebridades. Cuando dos personas tan expuestas al ojo público comparten una relación sentimental, su pasado conjunto se convierte automáticamente en un tema de interés público, y a veces, controlar esa narrativa, esa historia que se cuenta sobre ellos, puede ser un desafío monumental. Can Yaman, al parecer, ha decidido tomar un control más activo de su propia historia, estableciendo un límite claro y firme para proteger su imagen y su carrera. ¿Y ustedes, mis queridos amigos de YouTube, qué opinan de todo esto? ¿Creen que la advertencia de Can Yaman es justificada, dada su posición y sus objetivos profesionales? ¿Cómo creen que reaccionará Demet Özdemir ante esta comunicación tan directa? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas en la caja de comentarios de abajo. Este tipo de situaciones siempre generan mucho debate y hay muchísimas formas de ver las cosas. Antes de despedirnos, quiero recordarles algo muy importante.
Si disfrutan de estos análisis profundos, de estas primicias exclusivas y de mantenerse siempre al día con el vertiginoso mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más relevantes y los análisis más detallados. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos desgranando las noticias que más les interesan, analizando los eventos más impactantes y trayéndoles información de primera mano. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fervientes fans de Can Yaman y de The Method de Mir, o simplemente con quienes disfrutan de un buen drama y de las intrigas del mundo de las celebridades. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con todos ustedes. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, por supuesto, más información exclusiva. Hasta la próxima.